Norberto de Bac está con nosotros, él es deportólogo. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, María Belén. Claro, porque vamos a recordar la historia de este hombre que sobrevivió 4 meses en la cordillera. Hay mucho misterio en torno de por qué estuvo en la cordillera 4 meses desaparecido. Este es un tema aparte, pero se los voy a contar. Les voy a contar porque en algún momento trascendió que tenía una causa judicial en el país trasandino y que entonces estaba prófugo de la justicia, pero después su hija Paula Díaz salió a decir que en realidad no, que había sido sobreseído, era un tema que estaba vinculado con abuso sexual, pero que si no lo hubiesen buscado por prófugo y no por desaparecido. La desaparición fue, digamos, interpuesta por la propia familia. ¿Por qué? Porque él andaba en moto y él es oriundo de Uruguay, de una ciudad que se llama Villa Unión, que está ahí limítrofe con la ciudad de Corrientes. Le dijo a su mujer: yo me voy a andar en moto, me voy a encontrar con mi grupo de motoqueros en Mendoza el 13 de abril. Después se le había roto la moto, entonces llamó a la familia y le dijo que iba a cruzar la cordillera para llegar acá a la Argentina, ¿no? Porque no le andaba bien la moto. Dijo: bueno, pero si a partir del 18 de mayo ustedes no tienen noticias mías, entonces denlo a conocer. Y es lo que hizo la familia, porque a partir de 19 no respondía para nada, no sabían nada de él. El tema es cómo sobrevivió este hombre que dice que comía azúcar, pasas de uva que encontraba en los refugios, pero no tenía la previsión necesaria como para hacer un recorrido tan extenso. Gendarmería recién se enteró el 29 de junio de que estaba siendo buscado como desaparecido. Intensamente lo buscó nuestra Fuerza de Seguridad Nacional, al igual que la Fuerza de Seguridad de la provincia de San Juan. Ahora se encuentra internado en estado de desnutrición, deshidratación. Está lúcido igual, pero perdió masa muscular. Dice que masa muscular también del estómago, de las nalgas, pero sobrevivió. Se ve que este hombre quería vivir, ¿no? O sea, 4 meses, esas personas que luchan por su vida de manera denodada, ¿no? Tienen una psicología. Yo creo, ¿no?, que sí, una psiquis. Pero como vos decías, sí, creo que es algo misterioso porque la medicina a veces puede dar alguna explicación. Pero acá tenemos pocos datos para poder con certeza dar una explicación de cómo pudo sobrevivir 4 meses cuando se cayó el avión con los uruguayos, los rugbyers, sí, fueron 70 días, pero estaban en otras condiciones que lo acompañaban. Acá es fundamental de todo lo que vos decías, cómo estaba, con qué se alimentó y con qué sobrevivió, pero uno, poniéndolo un poquito al deporte, porque tiene mucha relación con el alpinismo, podemos decir que cualquier persona que quiere ascender una montaña, ya sea, bueno, la Concagua, que es lo más frecuente que quieren acá en Argentina, sí, bueno, hay que tener primero un buen estado físico y un entrenamiento de varios meses. Una ropa adecuada, que después lo vamos a charlar, pero que no estaban acá. Una alimentación adecuada. Y cuando hablamos de equipamiento también están las carpas de supervivencia, etcétera. Bueno, la hidratación, que acá es fundamental, por eso encontraron deshidratado, es uno de los temas, y el estado psicológico. Con esas 5 cosas como base, es como para poder decir: yo quiero intentar hacer lo que hizo este hombre. Y este hombre hizo algo que vamos a tratar de explicarlo y disuadirlo un poquitito, ¿no? Claro, de todo lo que nombró parece que este hombre no tenía nada de todo eso, ninguna preparación, ni siquiera llevaba alimento consigo, ni nada, digamos, de manera tal que le permitiese transitar la cordillera, que solamente un valiente lo hace cuando hay muchísimas otras formas de llegar a nuestro país que no sea atravesar la cordillera, ¿no? Hay todo un misterio que nosotros, por supuesto, no podemos saber, y hasta el jefe del Hospital Rawson, donde se encuentra internado, dice: la verdad que este hombre hay algo que no me está diciendo. Aparte, sí, el tiempo, la temporada. Fue ahora junio, claro, mayo, junio y julio. No es que siquiera fue una temporada, sí, de verano en que por ahí él pasó por 2 tormentas de nieve en las cuales habitualmente no puede estar, por ahí en octubre o noviembre. Sí. Así que bueno, podemos explicar un poquitito, me gustaría en el momento que sea, explicar un poquito fisiológicamente cómo es todo y lo que le pasó a él. Ver. Bueno, yo diría que todo aquel deportista sabe y entrenado que cuando uno pasa los 2.500 metros de altura, entre 2.500 y 3.000, comienzan los pequeños problemitas, que son las cefaleas, tratar de respirar muy seguido, hacer una hiperventilación compensatoria, puede tener a veces mareos, insomnio o somnolencia, y esto es debido a la hipoxia. ¿Qué es la hipoxia? Nosotros sobre el nivel del mar tenemos una presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio,
a 2.500 o 3.000 tenemos ya 526 milímetros de mercurio, lo que implica que hay una diferencia de 200. ¿Eso qué quiere decir? Que esa presión parcial de oxígeno no entra a 700, entra menos presión. Entonces entra menos cantidad de oxígeno de ese 21% que nos rodea en la atmósfera. Entonces el mecanismo del organismo para compensar eso es tratar de jadear, de hacer una hiperventilación. Eso por un lado. Entonces, para explicar punto por punto, yo diría, porque después hay otras cosas también fisiológicas, que cuando uno pase a los 3.500 o 4.000 va a comenzar a aparecer otros factores como son el edema agudo de pulmón o el edema cerebral a más de 6.000 metros de altura. En este caso decimos, ¿cómo puede ser que no se fatigó, no tuvo trastornos? ¿Cómo subsistió estos 2.500 cuando a él lo encontraron a 4.500? Bueno, cuando uno hace una escalada, la va a hacer en 5, 6, 7, 8 días, depende de lo que uno programe y el equipo y el grupo que lo prepare. Yo creo que como tardó 4 meses, este individuo lo hizo en forma tan lenta que fue compensando su organismo un mecanismo que es la estimulación de la médula a través de una hormona que es la eritropoyetina, es decir, la que a través del estímulo de la hipoxia, que es poca cantidad de oxígeno, la médula ósea empieza a dar glóbulos rojos. Entonces, el que está con cualquiera que quiere ir a ver un partido a, no sé, a 3.000 metros de altura a Bolivia y siente por la rapidez que sube, este hombre en todos estos meses se ve que lentamente fue ascendiendo y fue compensando. Así que puede ser que haya obviado esto que se llama el mal de montaña, que suele aparecer entre los 2.500 o 3.000 metros. Así que una de las pequeñas... ¿Podría haberlo obviado sin tener la preparación suficiente? Claro, está el otro tema, cuando... lo lógico sería si él lo haría en forma lenta y con condiciones adecuadas. Si uno lo ve que él está con un gorrito, que está con 1 o 2 pullover, podríamos decir cómo está. No está con ropa térmica, que es lo que tendría que tener, no tiene un adiestramiento determinado, entrenamiento determinado para enfrentar todo lo que tuvo que enfrentar. Entonces ahí lo que no cierra demasiado, ¿no es cierto? Porque no tuvo ni siquiera un refugio, como si tenga una carpa para sobrevivir. No, lo encontraron en un refugio porque, bueno, él inclusive se alimentó de azúcar, dicen, y pasas de uva que por lo general los vaquianos dejan en los refugios. ¿Que lo toman a modo de previsión? Eso yo no sabía que tampoco. Sí, son diríamos, pequeñas porciones que se dejan como para poder salir del paso en aquellas personas que ya están que están con algo preparado. Entonces, uno tendría que decir, él llevó pasas de uva. ¿Qué cantidad de pasas de uva tiene que llevar? No, él ni siquiera llevó, él encontró el azúcar y las pasas de uva en los refugios. Dice que también se alimentó de un búho porque había encontrado una trampa. Sí, la hizo él, la fabricó así de tipo casera. En un refugio, y también eso le sirvió para atrapar un búho, que también se alimentó de ese búho, pero muy poca alimentación. ¿Por qué? Porque vos sabés que en la altura es alta el consumo de calorías. Podemos tener de arriba 2.500, 3.000 o 4.000 calorías. Son importantes las calorías. Y si vos pensás de que un animalito, un búho o un roedor, que la mayoría está formado por proteínas y que no nos va a dar lo mismo que los hidratos de carbono, la cantidad de calorías, uno puede ser con suerte que puede haber tenido 600, 700, 800 calorías, cuando realmente es insuficiente, y sin tener el equipamiento adecuado, hay que decir cómo esta persona no pasó por la congelación, porque realmente una hipotermia. Esa trampa también dice que lauchas es que atrapó y se alimentó de lauchas. En lauchas decían también algo de pasto y demás, pero no tenía, porque uno cuando hace esta travesía tiene que tener una gran cantidad de hidrato de carbono, que es lo que va a predominar, una gran cantidad también de proteínas y grasas en algún momento determinado para poder llegar. Eso no lo tenía, porque lo que sabemos es que no tenía la previsión necesaria como para hacer el cruce de la cordillera, y menos transitar todo esto y estar 4 meses en la cordillera de los Andes, que nos parece algo, realmente es un milagro. Realmente es un milagro que la medicina, yo creo que es como para estudiar este caso, porque realmente... Para ustedes es muy interesante. Claro, yo creo que es un tema interesante. Pero hay que meterse en la psiquis también del hombre que está inmerso en la cordillera, ¿no es cierto?, más allá de lo fisiológico, porque esa mente ha tenido un control muy fuerte sobre sí mismo y sobre su propio cuerpo. Por para supuesto, la supervivencia. Más allá que en algún momento refiere en algunas declaraciones que estuvo como perdido, desconectado, y que es factible que tenga que hacer por todo este cuadro psicológico. Que no desconectado de espacio y tiempo. De espacio en tiempo, pero él no estuvo como... Sí, porque no tiene idea de que estuvo 4 meses. No tiene idea de los 4 meses, pero él siguió y trató de enfrentar esto. Y otro de los temas, que es uno de los temores que tienen los sandinistas, es la deshidratación. Claro, eso
digo, ¿y qué tomó? Bueno, él tenía como para poder tomar, es decir, estábamos en la nieve, es decir, como para poder tomar agua. Pero, sí, yo pensé. Pero pensamos esto, uno puede preguntarse, alguno de los televidentes podrá decir, ¿y cómo se va a deshidratar alguien en el frío? Sí, se deshidrata en el frío como se deshidrata en el calor. Cuando hay temperaturas, en el frío también, ¿por qué? Porque también está la temperatura solar, los rayos solares, el reflejo sobre la nieve, da mucho más temperatura, sí. Puede empezar a perder, al hacer una hiperventilación directamente, saca mucho más vapor, porque hay menos vapor a medida que aumentamos. Como así también te digo que se calcula que entre 5 y 10 grados de temperatura, cada 1000 metros va bajando. Claro. La temperatura, así que estuvo en una cifra, si estamos estaba en la intemperie, 4.500... de vez en cuando encontraba algún refugio, que por lo que vemos unos cuantos refugios se encontró, tanto en la cordillera de los Andes o seguía los pasos, no sé yo. Sí, él seguía, muchas veces siguió los pasos, ¿no? Sí. Pero realmente, es decir, sin una alimentación adecuada, no. Lo encontraron deshidratado porque un andinista... Porque un andinista toma entre 4 y 4,5 litros por día de líquido. No es que toma 1,5 litros o 2 como cotidianamente en una casa se puede tomar, tiene que tomar esa cantidad de líquido. Y él no creo que haya tomado eso, por eso... No, si no lo tenía, pero ahora de la podemos nieve. Decir, la deshidratación es ahora. ¿Y qué pasó los 3 meses anteriores? Hay explicaciones y no tenemos datos médicos como para poder armar mejor esto, ¿no es cierto? Es decir, por los datos que nos faltan. Claro, y además estábamos hablando de una estructura psicológica también de supervivencia muy fuerte en este hombre, ¿no? Yo creo que es algo muy importante y todos aquellos que están preparados lo saben muy bien, más allá del entrenamiento, que lleva unos cuantos meses de entrenamiento, es las entrevistas psicológicas y el estado que está, porque llegando a una determinada altura comienza a aparecer la desesperación. Sí. Cuando comienza a faltar el aire de una manera determinada, cuando los dolores de cabeza son importantes porque produce un edema cerebral en un momento por vasodilatación de las arterias cerebrales y eso es algo muy serio que puede producir hemorragias y la muerte del andinista. Por eso siempre se dice que cuando uno sube después de los 3.000 metros y empiezan los síntomas, tiene que hacer como una especie de serrucho. Sube 1.000, baja 500, al otro día trata de hacer y lentamente se va acostumbrando ese cuerpo en personas entrenadas y jóvenes. Entonces acá tenemos esta 58 años. 58 años, pero también hay en la literatura dicho que es inversamente proporcional la edad con el tema de la sobrevivencia, es decir, de ciertas consecuencias como principalmente es el mal de montaña, ¿no? Como si tuviéramos más edad, ya sea a través del sistema nervioso, parecería que regularía mejor este mal de montaña que está dado por esta somnolencia o el insomnio, náuseas, dolor de cabeza, mareos, parecería que estaría menos significativo, pero eso no sería tampoco motivo por lo que dijimos anteriormente, porque él lentamente fue escalando y yo creo que eso fue compensando y yo creo que si se hace un análisis de sangre, es una opinión mía, debe tener una buena cantidad de glóbulos rojos. No, seguro que le hicieron el análisis de sangre. Seguro que está chequeado más allá de la desnutrición, ¿no? Que está. Claro. ¿Y cómo es la recuperación de un hombre en estas condiciones? Primera medida, lo estamos encontrando, y lo dijeron los médicos que lo pudieron, que lo revisaron, que está bajo un estado de desnutrición importante. Sí. ¿Y deshidratación? Deshidratación es un tema que lo podríamos manejar perfectamente a través de un plan de hidratación, un plan de sustancias así que dan mucho más cantidad, una volemia importante para reemplazarla, pero con respecto a tratar de ver la parte de nutrición también. Es un tema de nutrición muy especial, manejado con nutricionistas, tampoco era más o menos como el tema de decir Malvinas. Cuando fue Malvinas también, los soldados que estaban con cierta desnutrición, tampoco se les podía dar a comer de todo, sino que es de forma lenta, progresiva, ordenada, de a poco calorías, no se les puede dar 3.000 calorías en el mismo día. Todo tiene que acostumbrarse porque aparte otro de los problemas que hay en la altura es el trastorno a nivel del esófago. Es decir, por todo este mecanismo del frío y demás, hay una cierta disfagia que a vos te saca el apetito y las ganas de comer. Entonces uno come un poco menos y tiene que tener ciertas cosas para comer que puedan digerirse mucho más fácil. Hidratos de carbono de una manera determinada y a veces lo sólido cuesta un poquito más. Y es normal, así que realmente es un milagro. Es un milagro y un misterio también desde la ciencia para ustedes, ¿no es cierto? Y después la pérdida de masa muscular, ¿cómo se recupera? Mira, la pérdida de masa muscular, el organismo tiene un mecanismo compensatorio. En primer lugar, el mecanismo compensatorio va a ser obtener la grasa
que tiene el organismo, principalmente en el hombre la distribución va a ser abdominal, en la región glútea, como vos decías. Sí. Entonces se va a tratar de utilizar esa grasa, la cual va a pasar por un sistema especial, no vamos a explicar, de metabolismo, que va a transformarse en azúcar, en glucosa, que va a ser lo que necesitaba él. Una vez superado esto, como cualquier corredor, en los primeros 20 minutos o 30, lo primero que utiliza es la glucosa y después empieza con el tema de las grasas, comienza el tema de los hidratos, de las proteínas. Y las proteínas son el mismo cuerpo que es el músculo, y entonces empieza a hacer una autodestrucción, es decir, trata de aprovechar al máximo sus proteínas. Por eso se va a poder recuperar lentamente, con dietas hiperproteicas, pero todo en forma moderada, y en las condiciones que está yo creo que va a tener una muy buena recuperación. Le va a llevar un tiempo. ¿Cuánto tiempo llevaría? Depende del paciente, pero en términos generales. Yo pienso que no podemos poner un término claro, aunque este hombre fijo. Parece milagroso. Parece milagroso, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que lo que está ahora está en internación en la terapia intensiva. ¿Cuánto tiempo tendría que tener de internación? Nosotros diríamos, vuelvo a repetirte, no hay una cifra. Pero para ser precavidos. Pero yo diría que lo menos es una semana, 10 días, cuando tenga, o que tenga los parámetros normales, porque no nos olvidemos de algo importante. Sí. Hay parámetros que son los electrolitos, y que en la montaña se pierden. Y eso está dado por el sodio, está dado por el potasio, está dado por el hierro también. El calcio, bueno, ya lo había nombrado, pero son distintos electrolíticos que son necesarios. Entonces hay que ver en qué estado está, porque puede estar con un estado de hiponatremia, es decir, el sodio muy bajo, entonces va a haber que reemplazarlo de a poco, porque eso es muy difícil de explicar todo el metabolismo del calcio, ¿no? Pero muy bien porque se entiende. Pero el metabolismo del calcio se rige a través de una hormona, entonces bueno, va a haber que compensar eso primeramente reponiendo sodio, reponiendo calcio, pero bueno, en la medida que este organismo que aparentemente es bastante resistente por todo lo que pasó, yo creo que se va a ir recuperando lentamente, y bueno, yo creo que está en buenas manos, y como te van a seguir, ¿no? Claro, aventurero se ve que es porque es motoquero, se reunía con sus amigos motoqueros. Pero es demasiado aventurero, ¿no? Después no entendemos qué pasó, nadie sabe bien del misterio, pero lo que queríamos saber cuál era el misterio también médico, porque con todos estos factores, este hombre puede estar lúcido, como dice el médico. Yo lo vi lúcido. Sí. O sea, deshidratado, desnutrido. Si vos me decís, sin masa muscular, pero lúcido. Uno tiene que pensar esto. Sí. Vos fíjate cuántos sandinistas han desaparecido y otros se han podido encontrar. Claro. ¿No? Y bueno, y esas personas estaban preparadas con equipos, con carpas, con lugares donde buscar. Y bueno, mientras fueron 4, 5, 6, 7, 8 días o 10 de rescate, cada vez, a medida que los días pasan, se pierden las posibilidades de sobrevida, ¿no es cierto? Eso lo hemos visto, y aparte hay que ver en qué lugar fue, porque hay que llegar con helicóptero, se puede llegar con helicóptero o no. Claro. Y algunos no han podido sobrevivir con todo, diríamos, el arsenal de hidratos de carbono, de todas las sustancias, vitaminas también, cosas que pudieron mantenerse. Y vos me podés explicar esto. Yo realmente, cuando lo vimos vestido como estaba, que está en todos lados, decimos, ¿cómo pudo ser? No sé, es una cosa aparte que tiene, ¿no? Es una protección muy especial. Desde ya, milagro y el misterio, diría yo, de los Andes, las dos cosas. Muchísimas gracias, ha sido muy, muy claro. Un gusto haber estado. Igualmente.